¿Nos vamos a desmayar con el costo del gas cuando en el invierno? ¿Qué va a pasar en el invierno? Se viene un invierno cruel. Venimos alertados por los meteorólogos, dicen el invierno cruel, el frío cruel que vamos a tener. Y bueno, el precio del gas. Estamos viendo en los noticieros, por ejemplo, que vienen diciendo cómo tenemos que ahorrar, en qué momento prendemos el gas, en qué momento lo apagamos. En otras épocas a lo mejor estaba siempre prendido, en piloto, qué sé yo, se apaga ya. La concientización estuvo el año pasado. Sí, el año pasado, bueno, la cooperativa había lanzado también un plan de comunicación tendiente a concientizar. Sí. Incluso se habían hecho, aparte de algunos spots publicitarios, se había hecho también un cronograma tal como el que te voy a dejar ahora respecto de más o menos qué pasa con determinados consumos y qué impacto tienen. Vamos a trabajar también en función de eso, pero no tenemos todavía ningún tipo de precisión. Comentarios de todo tipo, pero todos desde entre un 25 y un 50% de aumento del servicio, lo cual me parece una barbaridad, y a su vez a la cooperativa también le impacta muchísimo, porque muchas veces se toman resoluciones independientemente de lo que implica el impacto para la cooperativa en nuestro caso. Por ejemplo, un impacto durísimo que sufrimos durante todo el 2017 fue que el Ecogas nos facturaba el gas consumido mensualmente, y después surgió una resolución que había que diferirle el pago al asociado en hasta 4 meses. Claro, sí, que se divide. Pero ese costo financiero lo tuvo que asumir la cooperativa. La cooperativa tenía que pagar indefectiblemente el mes vencido el gas en su totalidad. Y la cooperativa tenía que asumir ese costo financiero, o sea que además del impacto en costo que hubo un impacto financiero muy importante, y que bueno, afortunadamente nuestra cooperativa, ya lo van a ver en la presentación del balance en la asamblea, viene trabajando a raíz de contar con, como te decía en un principio, auditorías internas, auditorías externas, viene realizando permanentemente esos flujos de fondo que nos permiten hacer frente a este tipo de cuestiones. Muchísimas cooperativas han incurrido en moras precisamente por esto, por tener que pagar antes de que lo cobren de cobro, y a su vez con un diferimiento muy importante. Voy a hablar de diferir una factura de la totalidad del pueblo en un 25% por mes y tener que abonarle el 100% ese mes. No es un dato menor, y bueno. Seguro. Veía que se esté evaluando, porque a lo mejor el consumo, hay dos temas importantes. Por un lado el tema multas, que por ahí ve el consumo, que había generado problemas también en la cooperativa, porque decían no se tuvieron en cuenta condiciones climáticas y demás, un año con un invierno con respecto al otro. Y lo que veía que estaban evaluando respecto a la factura, que me hiciste acordar ahora con esta explicación, es que había varias posibilidades de cómo facturar. Una era esta disgregación y la otra era poder establecer un costo fijo de acuerdo a la estación del año, en las estaciones de calor y otra en las estaciones de frío, y decir, bueno, se va a pagar, y en el último bimestre que va a pagar el socio, es decir, si pagó menos y porque consumió más de lo esperado, se le cobra la diferencia, y si consumió menos de lo esperado, se le devuelve o se le resta, digamos. Sí. ¿Qué irá a pasar? Eso en realidad es una propuesta de los grandes operadores privados que hay en el mercado del gas natural, con mucho poder de lobby, por lo cual hay que prestarle una atención al menos considerable. Era precisamente eso, establecer un monto promedio para que el impacto sea absorbido en partes iguales a lo largo del año. Estamos a la espera también de qué va a suceder con eso. En realidad es toda una incógnita. Generalmente en el mes de abril se dilucida esa incógnita, y bueno, esperemos que el impacto seguramente va a ser, porque no vamos a negar por lo que se viene comentando, pero que sea lo más llevadero posible para los bolsillos de la sociedad. Bueno, no te estreses, Horacio. Ya nos estresamos
hay que pedir que a tejer, que la abuela, hay abuelas que tejen todavía, y si no, hacer un curso y empezamos a tejer. Hay que buscar técnica, no, como para distender un poquito. Gracias, Horacio, por tu tiempo, por todas estas explicaciones, y queda mucho más para hablar, pero gracias por todo lo que te quedaste, que ha sido muchísimo. No, bueno, muchísimas gracias a vos, Silvina. Es nuestro deber como integrantes del Consejo de Administración rendir cuentas. En definitiva, la cooperativa es de los socios y uno trata de hacer la mejor gestión posible, y créeme que se me va la vida en esto, y realmente tengo que reconocer también que hay un grupo de trabajo leal, desde los integrantes del consejo, desde el personal, y realmente se ve en cada una de las gestiones que llevamos adelante. Buenísimo, buen estrella, Horacio, muy amable. Gracias.